¿Qué onda, fanáticos de Kabuto y del anime en general? En este video hablaremos de los niveles de poder que tuvieron los reyes de One Punch Man. Sin perder más el tiempo, me gustaría hablar del Rey de las Profundidades, el Underlord, Señor de las Profundidades. Era el gobernante de la raza de los habitantes de las profundidades que planeaba gobernar a la superficie de la Tierra. Al empezar con su plan en subir a la superficie para gobernar a los humanos, este recibiría un golpe por Saitama, acabando así con este personaje, un personaje que solamente se utilizó de cierta manera como comedia. Por lo tanto, yo le doy un poder en lo alto de rango de tigre. Él y sus soldados no eran más que una burla. Tal vez el antiguo gobernante de las profundidades era más fuerte, pero sin duda este es uno de los más débiles que hemos visto. En el siguiente puesto tenemos al Rey de los Cielos, el Sky King. Apareció a finales de la primera temporada de One Punch Man. La situación era esta: la gran mayoría de los héroes clase S habían sido invocados a una reunión, en donde discutirían que el planeta Tierra se encontraba en peligro. Después de esto, unas explosiones chocarían con el edificio. Se puede decir que él era bastante fuerte, teniendo en cuenta que fue capaz de provocar tremendas explosiones sobre la sede de la Asociación de Héroes. Explosiones que probablemente habrían causado la destrucción de muchos edificios corrientes a la vez. Pero la verdad es que después de esto no tenemos casi nada más. A diferencia del Rey del Mar Profundo, que tuvo una gran saga para sí mismo, este sería acabado por Melzergard, uno de los soldados de Boros. Pero bueno, yo dejaría su nivel en la parte media baja del rango de demonio. No le doy más poder porque no quiero humillar a personajes como Genos de los inicios de la serie. Con esto me refiero a que seguramente el cyborg demoníaco de los inicios lograría darle una gran batalla a este personaje, incluso acabarlo. Ahora hablaremos del Rey del Mar Profundo. El Rey del Mar Profundo es uno de los antagonistas que más marcó la serie, pues en esta saga veríamos varios momentos épicos o emotivos. Por ejemplo, la aparición de Stinger entre otros héroes clase A, y la aparición del prisionero Lindo Lindo, además del emotivo momento del ciclista sin licencia. En esta saga, el rey lucharía contra algunos de los soldados que protegían la superficie, por ejemplo, con unos simples héroes clase A y B, derrotándolos sin muchos problemas. Lo interesante vino cuando llegó el prisionero Lindo Lindo, listo para vengar y proteger a sus compañeros. Este, sin ningún apuro, esperaría los ataques del prisionero, los cuales tras algunos sucesos lograría recibir. Claro, este también contraatacaría, haciendo sangrar al héroe. Al notar esto, el prisionero rápidamente mostraría su máxima capacidad, o al menos esto es lo que nos han mencionado, dando una gran ráfaga de golpes dirigidos hacia el rey. Este aguantaría cada uno de sus golpes y después de esto se los regresaría multiplicados por 2, acabando así con el héroe clase S. Y luego de esto le tocaría el turno a Sonic, velocidad del sonido. Aquí las cosas cambiarían. Mientras que el rey era ampliamente superior en fuerza y regeneración, Sonic le ganaba en velocidad. No obstante, tras algunos segundos, la suerte se pondría del lado de este personaje, y es que empezaría a llover, con lo que su fuerza y velocidad aumentaron. En un rápido movimiento este sería capaz de acorralar a Sonic, que al último momento lograría escapar. Acá lo interesante es que aún estando hidratado no pudo superar al ninja. Y bueno, yo a este personaje en su máximo esplendor le doy un poder en el tope del rango de demonio superior. Yo le doy este poder porque ya en su forma deshidratada pudo acabar con un amplio número de personajes, y claro, esto sin llegar a cansarse. Y aún así, si este fuera el caso, él aún contaba con varias técnicas que no había mostrado, o mejor dicho, habilidades. Por ejemplo, su gran regeneración, al igual que su ácido, que fue capaz de derretir al mismo cuerpo de Genos. Hablando de este, él también se enfrentó contra este personaje, no obstante la ventaja que este personaje tenía con sus cañones era abismal. Claro, en fuerza demostraría estar algo parejos, pero el cyborg demoníaco rápidamente le quitaría el modo deshidratado con uno de sus ataques, por lo que si este continuaba atacándolo con la misma técnica le pudo haber ganado. Claro, esto simplemente con su ventaja, ya que el fuego calienta las cosas y evapora el agua en ciertas ocasiones. Rey Antiguo. El Rey Antiguo es un personaje que no ha tenido tanto protagonismo, pero ya con el simple hecho de que se necesitó a Tatsumaki para eliminarlo, lo coloca en el rango de dragón, específicamente en los inicios de este rango. Aunque no pudimos ver mucho de este personaje, se puede decir que era un peso pesado entre los reyes. Lástima que no pudiera sobrevivir al impacto de un meteorito. Plutón. Plutón es un monstruo y amenaza a nivel dragón de One Punch Man. Es el rey del inframundo que se despertó después de la contaminación constante en la Tierra. Su participación en el anime fue dejarse asesinar por Saitama de un solo golpe. Eso sí, antes de esto él ya había logrado destruir una gran parte de la ciudad a la que estaba atacando. Por eso yo le doy un poder en la parte media del rango de dragón. Me gustaría decir más de este personaje, pero la verdad es que no tenemos más información disponible. Pero bueno, finalmente llegamos con los más poderosos, y bueno, en el tercer lugar pondré al Rey de los Demonios y líder de la Asociación de Monstruos, Orochi. Orochi en el pasado fue un humano que tras algunos experimentos de la mano de Psychos tomaría la apariencia de este gran personaje, ganando así un gran poder, y eso que en el propio manga se nos menciona que ha estado aumentando su poder tras desbordar las ofrendas que le están dando la Asociación de Monstruos. En el anime vimos como este fue capaz de comerse a la cucaracha avispada sin ningún problema. Claro, este realmente no estaba poniendo resistencia, pero igualmente que este se haya paralizado al instante demuestra que este personaje es un demonio de temer. Y bueno, en el manga igualmente humillaría a Garou, que se estaba recuperando tras su pelea contra su maestro.
No obstante, en esta pelea Garou mismo evolucionaría por unos instantes, pero esto no le serviría de nada para igualar el poder de Orochi, y tras esta pelea llegamos a la pelea más importante y donde este personaje perdería su primera batalla. La situación era esta: Saitama recientemente se había infiltrado en la sesión de monstruos con el objetivo de hablar con los monstruos, y después de haber viajado finalmente llegaría con el líder de estos, que sin dudarlo lo empezarían a atacar, sorprendidos al notar que fue capaz de evadir sus ataques. Algo curioso acá es que Saitama ni siquiera se dio cuenta que este era el líder de la asociación, y fue por eso que al notar su agresividad hacia él lo acabó sin pena ni gloria. Eso sí, este personaje más adelante regresaría para fusionarse con su compañera, pero esto ya es otro tema para otro video, sin mencionar que el poder que obtuvo es más bien de Psychos y de Dios. Por esto yo a este personaje le doy un poder en el más alto del rango de dragón superior. Y bueno, como el personaje más poderoso de este top tendremos a King. King es un héroe de la clase S, siendo considerado el humano más poderoso. Durante toda la temporada de One Punch Man se nos dio a entender que este personaje era el más peligroso entre toda la clase S. Después de todo, fue capaz de acabar con Murugori y Basiliman sin muchos problemas, y al mismo tiempo salvó a la asociación de héroes. Claro, si queremos ver más hazañas de este personaje, tendremos que irnos hacia el manga. Con la gran mayoría de los héroes derrotados, los ejecutivos tendrían una gran ventaja sobre la humanidad. No obstante, aún habían algunos personajes que se quedaban en pie, como Metal Bat, Flashy Flash y Saitama, que se encontraban explorando la base. Pero sin duda alguna, el más importante acá era King, que finalmente tras ver todo el desastre que estos habían causado, decidió tomar el protagonismo. Con solamente su presencia, el vagabundo sin hogar y otros pesos pesados como Black Sperm o Evil Natural Ocean se quedaron paralizados. Sin duda alguna, la presencia de este tipo era atemorizante. Luego de esto, King prepararía su ataque más poderoso, y por cierto, fue capaz de mandar a volar al recién fusionado Platinum Sperm. Luego de esto pasarían algunas cosas, y este personaje quedaría un poco de lado, volviéndose un personaje secundario. Claro, lo más probable es que si este se hubiera enfrentado junto a Flashy Flash contra Garou y Platinum, pues obviamente los héroes resultarían ganadores. Desgraciadamente King bajó la guardia y no consideró que Garou fuera una amenaza, por lo tanto lo dejó vivir. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó después. Garou recibió el poder de Dios, y claro, Garou cósmico ahora era tan poderoso que con su propia presencia era capaz de matar a los héroes clase S, incluidos entre este King, que desgraciadamente también caería como una de sus víctimas. Por lo tanto, yo al rey de los humanos le doy un poder en el más alto del rango de dragón sobrenatural. Sin duda alguna, un personaje con un gran poder y potencial. Además, en el webcomic ya ha empezado a entrenar, por lo tanto puede aumentar aún más su poder. Quién sabe, todo depende de cómo continúe el webcomic. Y bueno, para los curiosos, en el primer puesto estaría el rey de las profundidades, que luchó contra Saitama en su sueño, que tendría un poder por arriba de Saitama para esos momentos, pues era el rey y además sus esclavos ya le habían dado una gran batalla a Saitama, al menos esta es mi opinión.